virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo la bendita y eterna palabra de nuestro buen Dios. Sabemos que somos necesitados del pan de vida, de la palabra que el Señor nos ha dejado para instruirnos y prepararnos mientras estamos en este tiempo sobre la tierra, para anhelar cada día estar con Él eternamente. Vamos a orar para que hoy el Espíritu Santo nos ayude también a digerir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que con fe recibe la palabra. Te pido, mi Dios, que nuestros corazones sean receptivos para poder recibir la palabra y ser transformados conforme al propósito por el cual nos has redimido. Muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo nombre por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu, llevándonos a la verdad. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado La fidelidad a prueba de fuego. Y realmente, para hablar de la fidelidad a prueba de fuego, tenemos que declarar que nuestras vidas van a depender totalmente del Espíritu Santo y de la palabra que recibimos para ir generando nuestra confianza en Dios para ser fieles a Él. La fidelidad de Dios para nosotros es incondicional. Es parte de la genuina manifestación de su moralidad. La imagen moral de Dios no le permite ser infiel, Él es fiel. Por eso nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ser fieles y nuestra fidelidad tiene que ser probada en fuego. Y esta tiene que ser incondicional. Hermanos, la palabra nos dice de una manera clara que para mostrar nuestra fidelidad a Dios, nosotros tenemos que estar preparados para dar hasta nuestra propia vida, ser testigos hasta la muerte. Por eso yo quiero iniciar este mensaje haciendo esta exhortación. La epístola a los Hebreos nos habla de una manera bien clara, bien precisa, sobre la exhortación que nos da el Espíritu de la palabra para mantenernos fieles al Dios que nos llamó. Por eso vamos a leer en la epístola a los Hebreos capítulo 12, verso 4, aquí voy a utilizar la nueva versión internacional, y la palabra dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Si vemos, hermanos, cómo la palabra llega en un momento preciso al corazón de nosotros, dice: ustedes todavía no han librado. Su lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Nosotros hoy estamos viviendo una situación difícil, todos estamos, de algún momento, usted va a decir, ¿qué tiene que ver el pecado con la pandemia? En un momento histórico de la vida de todos nosotros, dudar de la cobertura de Dios, tener miedo de la muerte, estaríamos pecando. Porque vea, lo que dice la palabra que todo lo que no procede de fe es pecado. Y entonces el que se deja absorber por el miedo, se deja absorber por la duda, está pecando delante de Dios. Y entonces nosotros tenemos que luchar contra el pecado hasta derramar nuestra sangre. O sea, aunque las cosas parecieran muy adversas, nosotros tenemos que luchar y seguir. No, yo creo que mi Dios me va a salvar de esto. Yo creo que mi Dios me va a rescatar. Yo lo entiendo y me pongo en lugar suyo, porque en un momento determinado, yo siempre lo he dicho, no quiero ser autosuficiente. Hemos tenido momentos de flaqueza, pero que no pequemos dudando de que no vamos a salir. Vamos a salir de este tiempo. Amén. La fidelidad de Dios
siempre se ha mantenido firme y nosotros estamos aprendiendo a ser fieles, inclusive luchando hasta derramar nuestra sangre por amor de aquel que lo dio todo por nosotros. Amén, dele gloria a Dios por ello. Pero para que usted pueda ir discerniendo, yo escudriñé en la escritura auxiliado del diccionario Strong para ver la palabra fidelidad en el hebreo. No le voy a mencionar las palabras en hebreo, sino que la palabra fidelidad en hebreo es una palabra, pero esta tiene una raíz primitiva. Entonces, en el hebreo, el vocablo primitivo original tiene la connotación de ser moralmente genuino para demostrar lealtad. O sea que cuando se refiere a la fidelidad de Dios, significa ser moralmente genuino para demostrar lealtad. Quiere decir que Dios moralmente, en su naturaleza, si lo podemos llamar así, su naturaleza como Dios, es genuino, moralmente genuino, certero, para demostrar lealtad que Él lo va a cumplir. Entonces, si usted y yo estamos aprendiendo a ser hijos de Dios, nosotros tenemos que ser moralmente genuinos para demostrar lealtad a Dios. Por eso es bien importante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos siendo recreados en nuestro hombre interior para ser moralmente genuinos, para demostrarle lealtad al Señor. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces ahora nos vamos a ir, después de hacer esta introducción, nos vamos a ir a lo que estamos escudriñando del libro del profeta Daniel, lo que vimos en el ayuno. Ahora lo estamos viendo en el capítulo 1, usted vio que la escritura nos mostraba que los jóvenes, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, se abstuvieron de contaminarse con la comida del rey y se prepararon y fueron hallados 10 veces más sabios, más inteligentes que los que estaban en Babilonia. Hermanos, la gracia y el favor de Dios los hizo entendidos. Dios dio favor y gracia a sus hijos en este momento. Y ahora vamos a ver que, bueno, en el capítulo 2 se habla de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Usted sabe la historia, lo vamos a ir rápidamente. Tuvo un sueño y ninguno de los sabios de Babilonia lo pudo interpretar. Entonces es bien interesante esta historia. Y entonces llamaron a Daniel para que Daniel interpretara el sueño y Dios le dio el respaldo a Daniel, lo interpretó. Y entonces lo que vino a hacer locamente Nabucodonosor, se hizo una imagen, usted sabe, la imagen de oro, la estatua de oro, y de eso vamos a hablar ahora, la experiencia que tuvieron de los 3 jóvenes. No aparece Daniel, sino aparecen solamente 3. Daniel capítulo 3, verso número 1, dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, cuando ya se construyó la enorme estatua de oro, hizo un edicto. Y eso es bien importante. Se recuerda que Ezequías hizo un edicto real y pregonó lo que se había instituido para reformar Judá. Y ahora este rey babilónico, figura de Satanás, que el Señor lo reprenda, hace un edicto real para poder convocar a todo el reino de Babilonia para que pudieran adorar esta estatua idolátrica. Daniel capítulo 3, verso 4 al 7, dice la palabra: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, oh naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso número 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, a oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el reino de Babilonia se rindió delante de esta estatua
Y entonces estaban los jóvenes hebreos ahí en medio de este edicto real que conllevaba a la idolatría, conllevaba a doblar sus rodillas delante de otro Dios. No es que haya otro, sino que muchos por ignorancia piensan que hay otros dioses. Y entonces en un momento histórico, ellos, no dice la palabra, pero ellos seguían postrándose, pero delante del Dios que es espíritu y verdad. Amén. Yo me postro delante de un Dios que no veo, pero reconozco su excelsa presencia en cualquier lugar. Por eso cuando por el Espíritu tengo la actitud de decir, este es el momento de que yo tengo que orar, hermano, lo puedo hacer en mi habitación, lo hago en mi sala, lo hago en el comedor, lo hago en cualquier lugar, no precisamente en el lugar donde nosotros le llamamos templo. Nosotros reconocemos la excelsa presencia. Por eso pueden estar cerrados los templos, pueden estar cerrados los auditorios, pero no está cerrado el privilegio de que usted se postre delante del Dios que es espíritu y es verdad. En cualquier momento nos postramos delante de Dios. Amén. Amén. Por eso a mí no me preocupa que estén cerrados los templos. A mí me preocupa que que algunos tengan actitud de no postrarse delante de la soberanía de Dios donde están. Me preocupa que no estén levantando los altares de adoración. Hermanos, porque realmente todo lo que está sucediendo es un filtro para ver quién ha sido disciplinado para estar orando, quién ha sido disciplinado para escudriñar la palabra, quién ha sido disciplinado para poder estar viendo la palabra. Porque ninguno de ustedes me va a entregar cuentas a mí, tiene que entregarle cuentas al Dios que conoce. Entonces en ese momento histórico, los jóvenes hebreos no tenían que ir a Jerusalén, sino que ahí donde estaban en Babilonia se postraban delante de Dios. Pero siempre hay gente maldiciente, gente ponzoñosa, hermano, gente venenosa. Y vamos a leer eso al respecto. Daniel capítulo 3, versos 8 y 13. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahí le puse en rojo. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de las ampollas, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Yo me imagino a Nabucodonosor sacando el pecho, ¿verdad? Sí, así es dicho. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y aquí están los nombres de los jóvenes: Ananías, Misael y Azarías. Dice: Sadra, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadra, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora, notemos acá. Entonces, hermanos, el cristiano de buen testimonio, el cristiano que tiene una buena relación con Dios, siempre se van a levantar lenguas insidiosas, lenguas maliciosas, lenguas maldicientes, lenguas mortales para causar daño. Por eso no se preocupe usted si usted le dicen que están hablando de usted. Mire, hermano, si están hablando de usted, si usted no ha hecho nada, alégrese, porque el árbol de buen fruto va a ser aporreado. Amén. Entonces, bien importante que aprendamos acá. Entonces dice la palabra claramente que esos hombres llenos de envidia, llenos de ponzoña, acusaron maliciosamente a los judíos. Y entonces me di la tarea de poder traerle un concepto de malicia. Hermanos, la palabra malicia, porque malicioso viene de malicia. Malicia es un término satírico que se refiere a la mala intención con la que se dice o se hace algo. Implica un tono maligno, pícaro, picante y ofensivo de referirse a algo o a alguien
con el fin de destruir. Eso es tremendo, hermanos. Y lamentablemente, le digo lamentablemente, dentro de las iglesias se puede dar que actitudes maliciosas en términos satíricos, con mala intención, por eso le digo ponzoña, porque con un tono maligno, pícaro, hablan para destruir, hablan para confundir. Y hermanos, estos hombres fueron directamente al rey y pusieron en mal. Pero hay de aquellos que hacen, que prestan sus oídos para escuchar ese tipo de situaciones. El rey, pues por supuesto, él estaba orgulloso de lo que había hecho y entonces se llena de enojo y llama a los muchachos. Pero estos muchachos, hermanos, llegan ahí delante del rey, no con miedo, sino que estaban con el reto de poder comprobar la fidelidad de Dios. Pero para comprobar la fidelidad de Dios, ellos tenían que probar que eran fieles también. Amén. Pero yo ya me estoy adelantando un poquito. Entonces yo quiero, de la malicia, hermanos, vemos que espiritualmente la Biblia nos habla de los maledicientes. Y entonces por eso los maledicientes vienen de maledicencia, y la maledicencia, hermanos, se entiende como el hábito, la costumbre, oiga, el hábito, la costumbre, la rutina, la práctica, hecho, dicho, acción o un acto de maldecir, denigrar, vituperar, desprestigiar, deshonrar, calumniar, difamar, infamar o desacreditar a alguien por medio de una sátira o sarcasmo con la intención de hacer daño. Por eso es bien importante que cada prédica es una enseñanza, una instrucción. Por eso cuando usted, ya sea en su trabajo, en su institución educativa o inclusive está en la iglesia, usted ve que una persona acciona así, habla así, apártese de él. Porque el que no se aparta de una persona que habla de esa manera, acuérdese que dice la palabra, bienaventurado es el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en camino de malvados ha andado, porque el maldiciente es un escarnecedor, un malvado. Por eso es bien importante que si usted escucha algo así, hermanos, tenga cuidado, porque qué está conspirando, qué está tramando, porque este acto de maldecir es una costumbre, es una parte de una imagen moral distorsionada, moralmente corrompido. Pero aquel que está en la iglesia tiene que estar convencido que moralmente tiene que estar siendo restaurado para poder ser fiel a Dios. Por eso se recuerda que moralmente genuino es Dios en su fidelidad para con nosotros, y moralmente genuinos tenemos nosotros tenemos que ser moralmente genuinos para con Dios. Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor nos pueden preocupar, nos deben de preocupar para nuestro bienestar. Amén. Bueno, entonces aquí ya están los muchachos delante del rey Nabucodonosor. Pero yo quiero decirle, hermanos, todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos propuesto en nuestro corazón hacer las cosas correctas, vamos a ser víctimas, oiga, dije víctimas, ¿verdad?, de las cosas que que ya están escritas. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Le hablo Antiguo Testamento y le hablo Nuevo Testamento, para que usted en este tiempo actual se vea. Si alguien lo vitupera, lo persigue, le quiere hacer daño, es insidioso y diga toda clase de mal contra usted mintiendo, entonces siéntase bienaventurado, porque el Señor lo preparó. Amén. Bueno, entonces, a causa de esa conspiración, pero aquí no mintieron, porque ellos sí eran fieles a Dios y lo iban a demostrar. Daniel capítulo 3, verso 14 y 17 al 17. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros
¿no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadra, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor. Eso es bien importante. Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ay, mire qué valor, qué temple de estos muchachos delante del rey. En ese momento el rey más poderoso, ellos estaban con la firmeza, con la sobriedad, estaban con la autoridad y dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que temple una moral genuina de fidelidad estaba en esos muchachos, confiando en la fidelidad de Dios, con la determinación de saber que estaba en peligro sus vidas por mostrarle fidelidad a Dios. Por eso el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, es un tiempo precioso de poder generar una fidelidad a Dios en el tiempo de prueba. A todos nos han temblado las piernas, a todos hemos sentido un momento ya difícil, angustiante, pero que no desmayemos, porque nuestro Dios nos sacará adelante. Amén, amén. Daniel capítulo 3, versos 19 al 30. Vamos a leer bastante, hermano. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice. Imagínese, el poderoso rey Nabucodonosor enfrentado por 3 jóvenes hebreos valientes que tenían una moral genuina de fidelidad, demostrando lealtad al Dios que estaba cubriéndolos y no reclamándole porque estaban de esclavos, porque eran esclavos, no tenían libertad. Ahí estaban, pero no, estaba postrado su corazón delante de ese Dios. Y dice la palabra, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abed-nego, y ordenó, oiga, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo no sé qué tipo de horno, hermano. No es como los hornos de ahora, que agarra usted una perilla. A ver cuánta leña le echaron para que el fuego se avivara. Y estaba ese horno, pero súper encendido. Bueno, estaba encendido, ¿verdad? Pero en una temperatura alta. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey,
Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se contaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea nuestro Dios, bendito sea por siempre el Dios que protege a los hijos que moralmente son genuinos en su fidelidad a Dios. Aleluya, dele gloria a Dios. Amén. Y entonces envió a su ángel, libró a sus siervos y confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mire, el propio rey Nabucodonosor glorifica al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que envió a su ángel. Sabe que no es cualquier ángel el que llegó ahí llegó Cristo, porque esto es una cristofanía. Esta es la manifestación de aquel que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. El Cristo bendito, el Cristo de gloria, descendió, hermano, y cubrió. Solo los cubrió en ese momento por su gracia. Y en este momento yo tengo mi corazón ministrar esta gracia. Dios se ha manifestado en muchas familias. Por eso usted ha salido avante en esta crisis, en esta enfermedad, en esta terrible prueba. Porque ayer me daba testimonio una hermana: pastor, esto me está sucediendo. Una hermana que está viviendo con un familiar que estaba infectado de COVID-19, pero el Señor la libró y la sigue librando. Hemos visto cómo Dios ha librado y seguirá librando para la gloria de su nombre. Amén, aleluya. Mire, hermano amado, como ya me autorizaron dar testimonio de algunos hermanos han sido contaminados y Dios los ha librado. Amén, amén. Hemos visto la mano de poder de Dios. Había un poquito así como de reserva en cierto momento de algunas personas de la contaminación, pero hemos visto la mano de Dios, hemos orado, hemos clamado. Y me decía la hermana Sarita, cuando me decía: deje testimonio, este es un milagro. Mi hermano fue librado del COVID. Y es un milagro, hermano, otros hermanos que han dado testimonio que sus familiares han sido librados. Dios es bueno, Dios sigue obrando maravillosamente, aunque a veces la mentira del enemigo viene como dardo encendido a nuestra mente a decirnos: no hables porque te vas a enfermar. Y yo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra: por tanto, mire, por lo tanto, 29, oiga, viene otro decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, oiga, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Salió otro edicto para resguardar la vida de estos jóvenes valientes, de estos jóvenes que estuvieron dispuestos, hermano. Amén. Yo quiero que me pongas en el verso 17, que está en rojo. Mire, la determinación de esa actitud que tuvieron ellos, porque moralmente eran genuinos en su lealtad. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es que esto es tremendo. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, fueron fieles hasta la muerte. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, si moralmente, genuinamente estamos pareciéndonos a Dios, porque ese es el propósito, que de usted fue predestinado. Léalo, Colosenses 3:10.
Romanos capítulo 8, verso 29. Usted fue predestinado para ser transformado a la imagen del que lo creó. Dios me puede salvar. Y si no me salva, no estoy dispuesto a adorar a otro Dios. No estoy dispuesto a contaminarme. Por eso, mis amados hermanos, esa determinación de fidelidad de estos jóvenes representó que Nabucodonosor tuviera un impacto en su vida, conociendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Azarías, de Ananías, de Misael, nuestro Dios, está con nosotros y nos da la victoria. Por eso qué importante es que usted tenga en su corazón ser moralmente genuino, dispuesto a ser leal al Dios que lo ha dado todo. Por eso yo declaro en el nombre poderoso de Cristo que su vida tiene un propósito maravilloso. Por favor, levante su mano ahí donde está. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por esta palabra, porque nosotros, Señor, te pedimos perdón en esta hora, porque tenemos que ser preparados para ser genuinamente y moralmente fieles al Dios que no nos ha fallado. Hemos tenido momentos difíciles, porque ¿qué no siervo tuyo ha sido vituperado? ¿Qué no siervo tuyo ha tenido momentos de enfermedad, momentos de escasez? Pero hemos visto tu fidelidad. Señor, como un día me dijiste, ¿cómo vas a comprobar que yo he estado contigo cuando tengas un tiempo de escasez, cuando tengas un tiempo de enfermedad? Porque tu corazón se va a sensibilizar a depender de mí y poder entender y comprender cuando tus hermanos estén pasando la misma situación. Por eso, gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque no hay otro Dios más que tú, fiel, que nos sacarás adelante. Señor, gracias porque estás cubriendo la vida de mis amados hermanos. Señor, gracias porque estás manifestándote en fidelidad con mis hermanos que están pasando pruebas difíciles, con nosotros que hemos pasado momentos difíciles, momentos tremendamente duros, pero hemos visto tu mano de poder. Señor, mira a tus siervos que hoy humillamos nuestro corazón y te decimos gracias porque en la grandeza de tu fidelidad, Señor, hoy nos gozaremos para aprender a ser fieles. Por favor, ahí levante sus manos y Dios esté conmigo. Espíritu Santo, ayúdame para ser moralmente genuino, para ser leal a mi Dios. Señor, no quiero que mi corazón sea trastocado por las mentiras de este mundo. Quiero mantenerme fiel a ti. Gracias por este momento. Amén y amén. Que Dios me los bendiga de una manera especial. Esta palabra nos ha enriquecido, mis amados, porque Dios es maravillosamente lindo, hermoso. Amén. Dios es maravilloso para nosotros. Por eso, antes de cerrar, queremos bendecir sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Padre, en el nombre bendito de Cristo, bendigo los diezmos de mis hermanos que prepararán para depositar, Señor, en las cuentas que están habilitadas para tal efecto, o las entregas directamente a través de sus pastores. En el nombre poderoso de Cristo bendecimos y declaramos consagradas todas las ofrendas, las primicias y los diezmos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la entrega de los diezmos y las ofrendas, hacerlos en estos momentos, es parte de nuestro culto y es parte de la fidelidad. El que aprende a serle fiel a Dios sabe que Dios no se queda con nada. Amén. Ciertamente hombres terrenales los recibimos, pero a Dios honramos con ello. Amén. Hermanos, no se olvide de darle like a la página del Libertador y también like al canal del Libertador en YouTube. Bendiciones abundantes para ustedes. Un abrazo fraternal de la familia pastoral, quienes les amamos. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.